velocidad del observador y la velocidad de la fuente. ¿Qué situaciones pueden ocurrir? Como mencionaba el ingeniero, podemos tener que uno esté quieto o que el otro esté quieto, que ambos estén en movimiento, pero dentro de estas hay ciertas características que vamos a nosotros tener y por eso es que se desglosan las principales, que sería esta de aquí y este de aquí. ¿Cómo sería? Yo tengo que la frecuencia observada prima, o sea, que es la que yo estaba escuchando, que es la que me decía el video, que cuando están viniendo hacia mí, la frecuencia se escucha más aguda. Cuando está cerca mío, la escucho la misma frecuencia. Y o sea, mejor dicho, como cuando la frecuencia, como cuando está parado totalmente. Pongamos el ejemplo de una ambulancia. Cuando viene la ambulancia, lo escucho agudo. Cuando está pasando cerca, la escucho como si fuera, como si estuviera estática. Y cuando se va la ambulancia, entonces la escucho más grave. Entonces, esa frecuencia que yo estoy escuchando, esa es la observada o prima. Se simboliza como una F y un apóstrofe arriba. Y la frecuencia real ya vendría a ser la cual está dada por el mismo, o sea, el sonido específicamente que está emitiendo en este caso la fuente, ¿ya? La fuente. Entonces, los principales casos serían que, primero, la fuente solamente se esté moviendo. En este caso, ¿por qué digo directamente? Porque si el observador está quieto, entonces, ¿qué va a suceder con su velocidad? Se va a hacer cero, por tanto, solamente va a quedar la velocidad del sonido, y la velocidad del sonido abajo, menos más la velocidad de la fuente. Menos cuando se acerca y más cuando se aleja. Esto es simplemente un acomodo de signos, no hay problema con ninguno. Solo que quiero que tomen en cuenta esto, cuando se acerca y cuando se aleja. Y esto también aplica para esta fórmula y para las situaciones que puedan llegar a venir de esto. Entonces, si el observador está quieto y la ambulancia se está acercando, le coloco menos. Si la ambulancia se está alejando, le coloco más. Si la ambulancia está quieta, no va a haber velocidad en la fuente, ¿sí? Así paso por paso como para que no se pierda. Ahora, la otra situación que podemos llegar a tomar en cuenta sería cuando la fuente está quieta, y el mejor ejemplo siempre le pongo del semáforo. No sé si si han pasado por la universidad recientemente, pasando Vinegas, hay un semáforo que empieza a sonar tin, 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 para que cruce la gente, ¿no? Entonces, ese semáforo vendría a ser nuestra fuente porque está totalmente quieta, y los que nosotros no, y los que están en movimiento somos nosotros, porque estamos yendo en el micro, ya sea en la 9, la 45, la que quieran. Entonces, ustedes están acercándose al semáforo, ¿no? Y cuando se están acercando al semáforo, ustedes con una velocidad en el micro le colocan más. Y cuando se están alejando, ya pasaron el semáforo, le colocan menos, porque es cuando se está alejando. Ahora, las otras situaciones que pueden suceder es que ambos estemos en movimiento, tanto la fuente como yo, el observador, como podría ser una ambulancia y una persona escuchando en su moto, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir al rellenar la siguiente tabla. Como les mencionaba, ya tenemos las velocidades de lo que vendría a ser, mejor dicho, las fórmulas para lo que vendría a ser nuestro efecto Doppler. Ahora, las otras situaciones que había mencionado también la ingeniera es cuando ambos están en fuga, como decía, o están en encuentro. Uno puede ser que ambos estén yendo en la misma dirección, mejor dicho, que estén yendo en el mismo, en sentidos contrarios, y el otro que estén yendo, claro, estén yendo en sentidos contrarios, ya sea separándose o juntándose, o sea, yendo al encuentro o en fuga, como dice el ingeniero. Pero también puede haber la situación en la cual estén ambos en el mismo sentido, ambos mismos en sentido, uno esté alejándose y el otro acercándose, ya sea la fuente o el observador. Entonces, con todos esos datos, vamos a rellenar esta tabla de aquí. Quiero ver si puedo hacer, no. Ya. Aquí vamos a tener entonces las situaciones y luego le vamos a agregar las últimas dos situaciones que mencionó el ingeniero. Las había agregado, pero no sé por qué no se guardaron, así que vamos a tener que volver a colocarla. Entonces, para rellenar esta tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestro simulador. Aquí está. Este simulador es bastante, ¿cómo les explico?
bastante útil, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de colocarlo a las situaciones que nosotros vamos a estudiar. Lo primero que vamos a hacer, y quiero que veamos en la tabla aquí, porque esta tabla es de la que ustedes luego se van a basar para hacer sus conclusiones. Esto es importante porque las conclusiones que quiero que hagan no son como que del otro mundo, sino que quiero que expliquen realmente qué está sucediendo dentro de esta situación. Por ejemplo, la primera situación, la más básica y la más sencilla. Cuando ambos están estáticos, cuando la velocidad de la fuente es cero y cuando la velocidad del observador es cero, tengo la velocidad del sonido que va a ser constante para todas las situaciones, 340, y vamos a tener una frecuencia de 100 Hz, que es lo que me está dando el simulador. Acá está. La frecuencia del foco emisor, o sea, del coche, en este caso es la fuente, es de 100 Hz. Entonces, cuando ambos están quietos, miren, yo le voy a poner acá 0, 0 metros por segundo y 0 metros por segundo, ambos, y le doy comenzar. Evidentemente empieza el sonido, como pueden observar, y aunque están a distancia, ambos quietos, la frecuencia es la misma. Entonces, solamente para terminar de aclarar y para rellenar nuestra tabla, sabemos que la frecuencia es experimental es 100, y si le coloco la forma teórica, también va a ser 100. ¿Por qué? Lo voy a colocar aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar aquí, si la velocidad de la fuente y la velocidad del observador son cero, va a quedar velocidad del sonido sobre velocidad del sonido y se van a ir y va a quedar frecuencia prima igual a frecuencia real, ¿no ves? Entonces, de esa manera es que para el primer caso, la frecuencia prima va a ser igual a la frecuencia real, que va a ser 100 Hz igual a 100 Hz. ¿Ok? Voy a aumentar el tamaño de esto para que... Ya, ahora sí. Entonces, ya con eso tenemos el primero, igual el teórico, igual son 100. Muy bien. Vamos con la siguiente situación, que va a ser cuando la fuente se acerca al observador. ¿Ya? Quiero esa situación. Primero, me decía que ambos están quietos. Ahora quiero que la fuente, o sea, el emisor, se acerque al observador. Y el observador va a estar quieto. Entonces yo le voy a colocar los 18 metros sobre segundo que me dice la velocidad aquí. Puedo ponerle cualquier velocidad, ¿no? Ojo con eso. Pero yo le estoy eligiendo poner 18 para mantenerme dentro de los rangos, ¿no? Que están acá de mi simulador. Y mi velocidad de la moto del receptor o del observador es 0. Entonces yo le doy comenzar y lo bueno es que yo puedo observar cuánto es la frecuencia oída por el observador. Me dice que es 105,8. Entonces anotemos eso, 105,8. 105,8 me está diciendo que va a ser la frecuencia de forma experimental, 105,8. Entonces, yo le voy a colocar aquí, para el caso número 2, voy a tener que la frecuencia prima va a ser igual a la frecuencia multiplicado por, lo voy a copiar tal cual, la velocidad del sonido más menos la velocidad aquí desde el observador, y aquí es la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Entonces, ¿qué voy a tener para la situación 2? Voy a tener que la velocidad del observador va a ser 0, ¿verdad? Acá está, es 0. Por tanto, la velocidad del sonido va a quedar arriba y la velocidad del sonido más menos, pero ¿qué está sucediendo con la fuente? ¿Se está acercando o se está alejando? Se está Acercando. y eso me da para colocar ¿qué signo? Más Menos. positivo. Menos. Menos. Acuérdense porque la fórmula me lo dice claro, pero yo me puedo llegar a chipar. Entonces, acuérdense que para la fuente es invertido y que para el observador es normal, porque si se da, ya lo van a ver después. Pero si se está acercando, le coloco signo negativo, ¿ya? Si se acerca, signo negativo a la velocidad de la fuente. Entonces, sería los 100 Hz, ¿no ves? Por la velocidad del sonido, que lo voy a tener como 340 sobre 340. Acá estoy obviando el metro por segundo para no tenerlo ahí, pero ya saben que todo es metro por segundo, y luego metro con segundo y metro por segundo se van a ir, de modo que me va a quedar
solo hertz. Así que por favor la frecuencia prima, ¿cuánto sale? Esto es de manera teórica, lo estoy sacando de manera teórica. 105,59. Muy bien, 105,59 ya. ¿Con qué mes? 105,59. Está cercano a 105,8. ¿Qué es lo que puede suceder? Que el simulador no esté utilizando los 340 de sonido, pero nosotros sabemos que si no nos dicen cuánto es la velocidad del sonido, yo la utilizo como 340, ¿no ves? Entonces, yo puedo decir que está aproximado, entonces me sirve 105,6, 105,8. Se ve que qué está sucediendo con la frecuencia, está escuchándose a mayor frecuencia, o sea, está subiendo la frecuencia de lo que Nicole, una realmente... cosita, disculpe, pero es bueno también que el alumno, porque solo en este caso en que ya sea el receptor o el emisor se pone cero, que la lógica de ellos actúe, ¿no? O sea, si tengo un denominador mayor, entonces es lógico que me voy a tener un valor. Entonces, la lógica también. Y el fenómeno también nos ayuda, no solo que se memoricen y estén estrictos a la fórmula. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Gina. Gracias. Correcto, es verdad, toda la razón. Ustedes tienen que recordar eso de que si el denominador es mayor, entonces, ¿qué va a suceder con la frecuencia? Entonces ya con eso ya pueden ir dándose idea. Pero lo que sí tienen que acordarse es la frecuencia, cómo la escuchan, o sea, si la escuchan mayor o menor dependiendo cómo se está acercando o alejando el observador o la fuente. Ahora vamos con el mismo caso, pero ahora con la situación donde se está alejando la fuente del observador. Vamos a seguir, porque como menciona son 18 metros, 18 metros por segundo, así que vamos a observar nosotros el cambio. Bien, si sigue acercando, entonces está a 105,8. Pero llega el momento en donde básicamente se está alejando y también, si escuchan, hay un cambio en el sonido, ¿no? Entonces, ahora se está alejando la fuente del observador. El observador sigue estático y ahora la fuente se aleja y sale que observa 94,8. Entonces, con ese dato nos vamos aquí y me sale que aquí es 94,8. ¿Sí? 94,8. Entonces, ¿cuánto me va a salir la situación número 3? Acá era, me habían dicho 105,59. Ya, ahora vamos con la tercera situación en la cual mi observador continúa estático. Si sigue estático, entonces sigue siendo la velocidad del observador igual a 0, pero ahora la velocidad del sonido la voy a sumar a la velocidad de la fuente. ¿Por qué? Porque ahora la estoy... Nicola, ahí arriba me sale 5,5, no sé por qué ciento y tanto sale. ¿Dónde? Ahí o lo están sacando en radianes. En, No, es el en sistema decimal. 100 dividido entre 340 dividido entre 140 sobre 18. La anterior. A ver, Ahí. 100 por 340 dividido entre 340 menos 18, y esto no se olvide ponerle A paréntesis menos en caso por de... le puse. Aquí es por. Ya va a disculpar entonces. Le Sí, puse sí, por. aquí es por. Ah, aquí le puso por. Ajá. Ah, no, Ya. es negativo. Recuerde que estamos viendo la fórmula aquí. Sí. Ya listo. Gracias. No hay problema. Sí, sí. Entonces, ya que vieron eso, vemos ahora la otra situación donde tenemos cuando la fuente se está alejando, donde ahora colocamos un signo positivo y la velocidad misma de la fuente. En este caso, ¿cuánto le sale, por favor, la frecuencia prima? 94,97. 94,97. Entonces, la frecuencia, ¿qué está sucediendo con la frecuencia? Está disminuyendo, ¿no ven? Entonces, acá tenemos 94,97, lo que dijo su compañera, perdón, 94,97 nos dijo su compañera y se parece al resultado que teníamos en el simulador. Entonces, ¿qué sucede por ahora para que recordemos?
Cuando la fuente se acerca al observador y está quieto, aumenta su frecuencia, o sea, estoy escuchando a mayor frecuencia. Y cuando se está alejando, escucho a menor frecuencia, ¿no? Tiene sentido, y como mencionó la ingeniera, ahí podemos hacer la relación de los denominadores. Si el denominador es mayor que el numerador, entonces por supuesto va a salir un número mayor a 100, y el otro, como va a ser mayor el denominador, entonces va a salir un número menor al 100, que estoy aquí multiplicando. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso. Ahora, Nicole, ¿sí? los valores experimentales en el teórico solamente pueden variar los decimales, o también puede ser que en uno me dé 95 y en el otro me dé 94, digamos. Mm, no, o sea, sucede que como estamos haciendo un laboratorio, esa es la idea, porque uno siempre va a tener una pequeña variación. Podríamos hacerlo exacto. ¿Cómo? Despejando, como ya tenemos ambas, ¿no? Ya tenemos ambas frecuencias, podemos nosotros despejar la velocidad del sonido con la que están trabajando en el mismo simulador, si quisiéramos, pero estamos nosotros sacando nuestro resultado, que no va a ser tan distinto de la experiencia, o sea, del simulador, porque nosotros estamos utilizando la velocidad del sonido de 340. Nosotros esa velocidad del sonido estamos utilizando. En cambio, puede ser que la experiencia, el simulador, nos esté usando un poquito más o un poquito menos, de modo que es lo que hace, variar, que es lo que hace variar nuestro un poco, pero no va a variar tanto. Si, por ejemplo, acá te da 94,8 y aquí te da 95,1, tampoco es tanta la variación, ¿no? Porque aquí 94 está casi llegando a 95. Así que de eso no se preocupen tanto. Ya, gracias. Ya, de nada. Ahora, vamos a las siguientes dos situaciones que vienen donde la fuente ahora va a estar quieta y lo que nos interesa es sacar. Ahí, ¿dónde? Aquí. Ahora, la fuente es la que va a estar quieta y la que el que se va a mover va a ser el observador. Entonces lo voy a reiniciar para que aquí esté la fuente y le voy a poner a la moto un ratito que se vaya para atrás. Ya. Un segundito. Le pongo entonces a la velocidad del coche va a ser 0 porque necesito que esté quieto. Y ahora quiero que la velocidad de la moto, primero, ¿qué situación va a tener? El observador se acerca. Ya, primero quiero que se acerque el observador a la fuente. Entonces, le voy a poner una velocidad de 20 metros por segundo. Así que le doy acá, reiniciar. Acá, 0 la velocidad del coche. Y la velocidad de la moto le voy a poner 20. ¿Por qué me sale menos 20? Porque es lo que está utilizando el simulador para indicarme, ¿alguien sabe? El sentido, ¿no? Nada más. El sentido al que se está dirigiendo la moto, es lo único. Pero el número es 20, o sea, se está dirigiendo con una velocidad de 20. No le vayan a poner en el ejercicio menos 20, ¿no? Porque lo que está haciendo simplemente es indicarme la dirección, nada más. ¿Ya? Solamente me está indicando, mejor dicho, el sentido al que se está dirigiendo la moto. Entonces yo le doy comenzar y como ven acá 100 Hz y ahora la velocidad del coche va a ser 0 y el observador es el que se está acercando. Entonces se está acercando, me sale que es 106 Hz. Entonces 106 lo vamos a anotar aquí. Aquí, 106. Ya. El observador se acerca a la fuente. Entonces, ¿qué va a suceder acá para la situación número 4? Voy a tener la frecuencia prima, los 100 Hz. ¿Y qué va a suceder aquí? Ahora, ¿quién se está moviendo? Mejor dicho, ¿quién está quieto? La velocidad de la fuente ahora va a ser 0, entonces voy a tener la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. Porque la velocidad de la fuente es 0. Entonces, voy a tener aquí, mejor dicho, aquí voy a poner la frecuencia. Acá serían los 100 Hz por la velocidad del sonido es los 340. Ahora, más, menos, mejor dicho, más o menos. Aquí acuérdense que ya estamos hablando del observador y ¿qué había Más. sucedido? Muy bien, más. Porque ahora, ¿qué había sucedido? Yo estaba escuchando a menor frecuencia, ¿no? Entonces necesito que sea el denominador mayor.
el numerador mayor al denominador. Entonces, eran 20, ¿no? Como les digo, no le vayan a poner aquí menos 20, por favor. Era solo el sentido. Y la velocidad del sonido, 340. Entonces, aquí, ¿cuánto sale, por favor? Acá está acercándose. Muy bien. 105,88. ¿Cómo? 105,88. Sale 105.88. Muy bien. Y aquí está lo que decía su compañero incluso, ¿no? Que sale 106 y acá me sale 105,88, pero si se dan cuenta es un valor aproximado a 106, entonces no está incorrecto, sino que lo que sucede es la variación del sonido. Mejor dicho, la variación de la velocidad del sonido que está usando mi simulador. Hasta ahí creo que estamos claros. Entonces vamos ya con con el siguiente a este. Los que están hablando en el chat, concéntrense, chicos, por favor. No estén hablando de cosas que no son del tema. Gracias. Ya. Ahora, vamos con la situación número 5, que me dice cuando el observador se aleja de la fuente. Ahora me voy a mi simulador y ahora quiero que la misma moto, que estaba a 20 metros por segundo, quiero que también tenga 20 metros por segundo, pero ahora se esté alejando. Entonces le doy comenzar. Y ahora, ¿qué va a suceder? Voy a tener una frecuencia menor de 94 Hz. Entonces, lo vamos a anotar aquí. Me sale que tengo 94 Hz cuando se está alejando el observador de la fuente. Entonces, nuevamente, la frecuencia van a ser los 100 Hz, los 340. Ahora va a ser menos, sí, ¿no? Porque ya no hay como preguntarles, porque aquí ya lo ven en más, entonces ya saben que aquí es menos sobre los 340. Y como saben que ahora tiene que salir un número mayor, ya ustedes asocian el tema del denominador, sabiendo que aquí tiene que ser menor a la frecuencia que es real. Uy, Sale Sale 94,11. 94,11. muy bien. Para la persona que pregunta si se estaba grabando, pues no se está grabando. Lo lamento. Pero me dicen si alguien quiere que le dé permiso para grabar. Ya. 94,11 me dijeron, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces 94,11, que también es similar a lo que teníamos en el simulador. Ahora vámonos a 2 y luego faltan otras dos situaciones. Ahora, vámonos a la fuente y el observador. Cuando la fuente y el observador se están acercando, esto es lo que les iba diciendo, que se están yendo en sentidos contrarios, pero en uno se van acercando y en el otro se van alejando. Ahora vamos a ver cómo lo construimos esto en el simulador. Primero que se acerquen, dice, ¿no? Ya, se acercan. Entonces que un poco más avance la moto. Ya. Una vez se acercó por allá, vamos a hacer que la fuente vaya a 16 y el observador vaya a 14, ¿sí? Entonces, 16 la fuente, vamos a ponerle aquí, 16 la fuente, y 14 la moto. Pero si le pongo 14, va a seguir yendo hacia la derecha, porque está con signo positivo, entonces le voy a poner menos 14, pero no se olviden que es solo el sentido de la aceleración. Ahora ya que están yendo ambos en sentidos contrarios, pero se están acercando. ¿Ya? Vamos a comenzar. Ahora, la frecuencia, si se dan cuenta, es mayor incluso de lo que habíamos visto que se escuchaba en otros momentos. Ahora es 109,5. Entonces, vamos a anotar 109,5. Ahora, con el 109,5, y nos vamos a nuestras fórmulas. Para el caso 6 y 7 voy a poner otra nueva diapositiva. Ya. Para el caso 6, entonces era, ¿no? 6. Sí. Para el caso número 6. Ahora, la frecuencia prima va a ser igual a la frecuencia real, velocidad del sonido, más o menos la velocidad del observador, sobre la velocidad del sonido, más o menos la velocidad de la fuente. Ahora ambos van a estar en movimiento. Recordemos que la velocidad del observador era 14 y la velocidad de la fuente era 16. Eso era, ¿no? 14, 16 y 14. Ya, muy bien. Ahora,
¿qué va a suceder? La frecuencia va a ser los 100 Hz, la velocidad del sonido 340, ¿y qué va a pasar ahora con los signos? Más menos. Yo sé que en ambos voy a tener ambos signos, pero ¿qué signo le pongo a cada cual? Si estoy tomando en cuenta que la velocidad, mejor dicho, que, claro, que se están acercando, ¿no ven? ¿Qué se ponía para cuando estaban acercándose la fuente al observador? Cuando estaba quieta. Menos. Menos. Negativo. Y se pone más cuando el observador es el que se está moviendo, pero se está acercando, ¿no? Entonces le pondría más arriba porque se está acercando y menos abajo porque se está acercando también la fuente. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí. Muy bien, entonces más arriba porque se acerca al observador y menos abajo porque se acerca a la fuente. Ya sabían que era así como que al volcán, ¿no? Más y menos la velocidad del observador, que era, y directo la ponemos, era 14, y la velocidad de la fuente era 16. Muy bien, entonces, ¿cuánto le sale, por favor, la frecuencia prima? 109,25. 109,25. ¿Y eso es lo que anotamos, me parece? Sí, bueno, no tanto, casi. 109,25, que está cercano a 109. Muy bien. De esa manera ya tenemos la situación número 6. Vámonos a la situación número 7, donde ambos se están alejando. Siguen yendo en el mismo sentido, pero están yendo, mejor dicho, van en sentidos contrarios, pero ahora se van a alejar. Entonces, le puedo dar comenzar nomás y vamos a observar el momento en el que ambos ya cruzan y ya empiezan a alejarse. Y ahí está. Como pueden ver, hubo también un cambio en el sonido. Escuchaba primero más frecuencia y luego menos frecuencia, ¿no ven? Como pueden ver, 91,4 sale aquí. Entonces le vamos a colocar aquí el 91,4. Ok. Y por favor me lo calculan aquí para la situación número 7, donde la frecuencia va a ser igual a 100 por los 340 sobre los 340. Y ahora, ¿qué va a suceder? Ambos se están alejando. Entonces, ¿qué le ponía al observador cuando se alejaba? Negativo. Correcto. ¿Y qué le ponía cuando se alejaba? Cuando se alejaba dijo que era negativo. La fuente. Positivo. Positivo. Muy bien, positivo. Para el tema de estos dos, también acuérdense que es volcado, cuando ambos tienen diferentes sentidos. Entonces, 16 aquí. 16. Ahí, ¿cuánto le sale, por favor? 91,57. 91. 57. Ya. Me olvidé de poner hertz en todos, creo. Ah, no. Sí puse. Aquí no. Y puse. Aquí no puse. Ya. Era 91,57. Ya, muy bien. Entonces se parece, ¿no? Está similar. 91,57. Ya, perfecto. Entonces ahora faltan las otras dos situaciones que no les escribí aquí, pero son así. O sea, cuando vamos a observarlas aquí, vamos a anotarlos para luego resolverlos más adelante. Porque tengo que volver a hacer la tablita. Entonces vamos a hacer la situación 1, en la cual vamos a reiniciar ya un ratito. Reiniciar y vamos a dar que ambos estén en la misma dirección, ¿sí? Pero como que la fuente está persiguiendo al observador y ambos están en movimiento, ¿ya? Ambos están en movimiento, pero ambos están yendo en el mismo sentido. Vamos a volver a ponerle los 16 al coche y los 14 a la moto. Ahora, ¿cómo creen que va a ser el sonido? ¿Cómo creen que vaya a ser la frecuencia? Como cuando se alejan. Como cuando se alejen, ¿sí? Podría ser, porque
Si se dan cuenta, en algún punto puede ser que el coche alcance, ¿no? Ve a la moto porque está yendo más rápido. Entonces, vamos a observar. Ya. ¿Fue como cuando se alejaban? ¿O fue No. como cuando se acercaban? Cuando 109,5 sale, ¿no? Cuando ambos se están alejando. A ver. Lo vamos a anotar aquí. Cuando están a la fuga. Cuando la fuente persigue al observador. Aquí vamos a poner que aquí era 16. Aquí era 16, aquí era 14. Y todo era igual. Entonces acá me sale, ¿cuánto era? Perdón, 109, ¿cuánto? No, no. 109,5, ya, gracias. 109,5. Muy bien. Ahora, ¿qué va a suceder cuando cuando sea al revés? Cuando la fuente sea, cuando el observador sea el que persiga a la fuente. A ver, vamos a ver eso. Y también si quieren podemos ver cambiándole la velocidad. Miren, vamos a invertir las velocidades. Vamos a ponerle acá 14 y acá 16, de modo que la moto sea la que esté yendo más rápido. Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora es como cuando se acercaban, porque si se dan cuenta, en algún punto se va a ir muy lejos la moto, entonces, bueno, ya, aquí ya se detuvo. Esperen, se detuvo nomás. Otra vez, acá era 16, ¿no? 16. Entonces, nuevamente, no se mueve. 16. Ahora, intercambiando las velocidades, como les mencionaba, ahora sí va a ser como mencionó su compañero, como cuando se alejan, porque en real lo que está pasando es que la moto en algún punto va a estar más alejado porque tiene mayor velocidad, es 91,3. Eso mismo lo voy a anotar aquí. 91,3, ¿no es? No dejen que me olvide, por favor. ¡Ay! Perdón. Ya. Acá, ahora invirtiendo las velocidades, aquí era 14 y aquí era 16. Y en la frecuencia era, ¿quién se acuerda? ¿91,3? Muy bien. Muy atento. Gracias. Muy bien, entonces eso va a suceder. Esas son las situaciones que pueden pasar cuando uno tiene mayor velocidad que otro. Ahora, cuando el observador persigue a la fuente. Vamos a mandarle a la moto por allá lejano y vamos a dejar que avance un poco más el coche. ¿Ya? Detente. Ya. Dejemos que la moto llegue por allá. Muy bien, ahí. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, con las mismas velocidades. Vamos a ponerle primero a la moto, le vamos a poner, mejor dicho, a la fuente le vamos a poner 16. A la fuente le vamos a poner 16. Y a la moto le vamos a poner los 14. O sea, que el coche, o sea, que la fuente esté yendo más rápido. Pero ahora es el observador el que la persigue a la fuente. Ahora, nuevamente, ¿cómo creen que incorrecto? Al revés. Casi. Pero que tenían que tomar la lógica de esa parte. Como cuando se alejan, en realidad es. ¿Por qué? Porque el coche está yendo más rápido que la moto, entonces en algún punto va a estar más lejos, ¿sí? O sea, obviamente siempre están a la misma distancia porque no son constantes, ¿no? Pero se están como alejando, ¿ya? Entonces. Por favor, acá, Nicole, hay que recalcar que la lógica es importante, ¿no? O sea, de ninguna manera, por ejemplo, la moto con menor velocidad nunca le va a alcanzar al coche. Por lo tanto, cada vez el sonido va a ser menos agudo y va a ser más grave. Entonces, la lógica funciona. Y yo no quiero que en un ejercicio tan sencillo
Y me va a decir, pero solo me equivoqué el signo. Pero es que solo es eso, no es solo el signo, es la lógica. O sea, acá lo que manda es la lógica. Muchas gracias. Gracias, Continúe. ingeniero. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿cómo era? El coche está yendo más rápido, entonces la velocidad de la moto es menor, por tanto, su frecuencia es 91,4. Y lo vamos a anotar aquí en nuestra tabla. Esta tabla les cuento que va a ayudar mucho para que luego ustedes lo vean los resultados y ustedes mismos digan, ah, esto pasaba por esto, esto pasaba por esto. Así que les recomiendo la completen con sus conclusiones y todo para que les ayude a hacer, para que recuerden y les ayude a hacer esa lógica que dice el ingeniero. Entonces, ahora, cuando el observador, ¿no?, persigue a la fuente, entonces tenemos 16 para la fuente y 14 para el observador, normal. Entonces era como si se estuvieran alejando y la frecuencia era 91, Coma 4. 94, muy bien, gracias, 91,4, perfecto. Y ahora, para el otro caso, que era exactamente igual, solo que ahora vamos a invertir las velocidades, donde va a ser mayor la del observador, vamos a ponerlas así. Aquí era, de la moto iba a ser 16, y del coche iba a ser 14. Ya, ahora comenzar. ¿Y qué va a suceder? Va a ser mayor la frecuencia, porque, como dijo la ingeniera, ahora sí se puede llegar. Ay, ¿cuánto era? 109, ¿cuánto era? Igual 109, esto, ¿no? 109. Pero si no me equivoco. Usted solo tiene- 109,5. Justo lo escucho entrecortados, pero ya, me sirve. Ya, entonces de esa manera tenemos estas últimas que son, en realidad, cuando la fuente persigue al observador o el observador a la fuente, también va a variar de acuerdo a cuál tiene mayor velocidad, ¿sí? De esta manera. Acercando y alejando. Entonces podemos comenzar, reiniciar y que ambos tengan, digamos, 14 y 14. Buena pregunta. Y como pueden mencionar, como les decía, es como si se van a mantener a la misma distancia todo el tiempo, entonces. Y además, si le suma o le resta a ambos 14, o sea, va a hacer que ambos tengan, o sea, si lo suma más y más a ambos lugares, ¿qué va a pasar? Se van a ir y va a quedar el 100, ¿no? Si ambos tienen la misma velocidad. ¿Se da cuenta de esa parte? Aquí usted en la fórmula, a ambos le va a sumar a lo mismo. Entonces, si le va a poner más y más, porque ambos, uno se va a estar, más se va a estar acercando y el otro se va a estar alejando, entonces va a hacer que se simplifique. Por eso es como si fuera, como si estuviera estático. Nicole, una pregunta. ¿Por qué, si son exactamente los mismos valores, las mismas condiciones, solamente cambia el que se mueve o el que se acerca, ya sea el auto o la moto? ¿Por qué tienen resultados diferentes a la hora de hacer la experiencia? Ya, sucede aquí de esta parte última, me dice, ¿no? De lo último y también cuando se acerca el observador y cuando se aleja la fuente. No son los Ya. mismos que se mueven. O sea, sucede que es similar, pero como le digo, lo que sucede es que no estamos usando siempre el mismo, no estamos usando que el simulador la misma velocidad del sonido. Entonces, los decimales, a pesar de que son resultados similares, es precisamente por el número en el denominador lo que nos va a dar una división distinta. Entonces, hay que hacer una relación, pero como dice el ingeniero, no hay que dejarse llevar por el número como tal. Si aquí sale 105 y aquí sale parecido 105, no se guíen en eso. Guíense en lo que dice el ingeniero. Cuando está acercándose a la fuente, entonces yo voy a escuchar una frecuencia mayor.
pero cuando me estoy alejando, voy a escuchar una frecuencia. ¿Por qué? Porque como decía el video, las ondas es como si se estuvieran acercando, acoplando cuando yo me estoy acercando, ¿sí? O sea, cuando el sonido, ustedes imagínense el sonido, cómo se va propagando, ¿no? O sea, así, de manera, con varias ondas. Cuando ustedes se están acercando a la fuente, o la fuente a ustedes, lo que va a suceder es eso mismo, que las ondas se van a ir juntando. Entonces eso va a hacer que yo escuche una mayor frecuencia. A diferencia de cuando ya se están alejando, que se van disipando, disipando. Entonces va a hacer que yo escuche una menor frecuencia. ¿Sí? Recuerden el significado mismo de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Más seguido o menos seguido, ¿no? Entonces, o sea, en este caso más seguido. Entonces, es un tema complejo, incluso ahorita cuando lo explico yo a veces siento que me chipo, pero vuelvan a repasar y el simulador ayuda bastante. Así que vayan al simulador y hagan todas las situaciones que ustedes quieran. De todas maneras ya tenemos la comprobación de las primeras y esta situación que lo que quisiera es que luego lo hagamos ya con la fórmula. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna aclaración más de la ingeniera para luego ya ir a la parte de lo que es superposición, que es más corto, y luego podemos volver a esto y así nos da el tiempo. Están preguntando ahí en el chat de cómo se podría utilizar el efecto Doppler en aplicaciones como para poder calcular la velocidad de una estrella y las velocidades. Es lo mismo es lo mismo que para cuando utilizan la velocidad del sonido, cuando están, no sé si han pasado por el avance de estos días de paro, ese lugar, ese punto que mide la velocidad, ¿no ves? Hay un semáforo grande que mide la velocidad. Entonces, cuando ustedes pasan, hay ondas que chocan por, obviamente, el movimiento. Entonces, ese receptor puede captar la velocidad, o sea, esa frecuencia a la que, o sea, que ustedes disparan al pasar por ahí. Entonces, ese lector de ondas puede leer esa frecuencia y respecto a la frecuencia y a la velocidad del sonido que tengan, me puede medir la velocidad a la que ustedes están yendo. ¿Sí? No se olviden que el sonido alto, hay una cosa aquí. Ustedes, digamos, dicen, pero ¿cómo puede medir la frecuencia de eso? Ahorita estoy aplicando lo mismo de los autos a las estrellas, imagínense, ¿ya? A las estrellas, a esas ondas mecánicas que produce una estrella. Lo mismo es las ondas que produce ustedes al pasar por el auto. Recuerden que no todo el sonido lo escuchamos. Nosotros no escuchamos todos los sonidos, solo escuchamos un rango de frecuencia del sonido. Creo que es de 20 a 20.000, algo así. Hertz. Entonces, hay infrasonido y hay suprasonido. O de metal, porque yo lo meto al horno. Hay infrasonido y hay suprasonido. Entonces, nosotros no escuchamos toda la frecuencia de sonido. Hay un sonido, pero nosotros no podemos escuchar todo. Los perros escuchan mayor cantidad de frecuencia de sonido que nosotros. Por eso, cuando hay un cohete o algo así, ellos se asustan porque lo escuchan con mayor intensidad. Entonces, es diferente. Puede ser que ustedes no escuchen con qué velocidad pasan por ahí, pero sí están emitiendo una frecuencia. Entonces, esa frecuencia la capta ese aparato y con eso me mide la velocidad de la que ustedes están yendo. Del mismo modo, se puede medir la velocidad de las estrellas, ¿no? Con esa frecuencia que producen, luego con la frecuencia, no estoy tan segura de qué frecuencia de referencia utilizan en el espacio, pero de la misma manera, con esa frecuencia que se produce y la frecuencia real que hay, ya se puede obtener la velocidad de las estrellas. Lo mismo que las velocidades que ustedes al pasar por la Banzer, en bici o en auto, ¿no? No sé si, no tengo la frecuencia específica con la que utilizan en las estrellas, ¿no? Porque no lo he estudiado, pero es bajo el mismo principio. Sí. Es un sensor el que mide las velocidades, es un sensor, no si quiere llamarle máquina, no sé, es un aparato, ¿no? Un dispositivo, no una máquina. Pero, por si acaso, para la persona. Y como dice Nicole, yo le encargaría, dando yo la clase, para mí realmente me distrae los mensajes en el chat. Yo quisiera que por favor no envíen mensajes en el chat. Levanten la mano o intervengan, que va a ser más efectivo. Particularmente yo no veo el chat cuando doy clases.
Y me imagino, y a veces un poco distrae, ¿no? Y hace perder la concentración. Y cualquier pregunta me encantaría que Nicole como yo no tenemos pero ningún problema de responder. No todo y además tenemos derecho de equivocarnos también. También ondas, pero la luz ya es una onda electromecánica, ya no mecánica. Entonces es otro fenómeno que lo va a estudiar en física 3. Nosotros vamos a llegar solo hasta el sonido. Y la luz también tiene una onda. Y también son ondas sinusoidales y cosinusoidales. Pero no la vamos a estudiar acá. Y la luz, por supuesto, que tiene una velocidad diferente a la del sonido, muy diferente. Y está tabulado. Por favor, les pido que tengan mucho cuidado en los dos primeros casos que lo tiene como ecuaciones diferentes en la ecuación 1 y la ecuación 2 cuando cuando la velocidad del observador es 0 o cuando la velocidad de la fuente es 0, yo quisiera que más actúe su lógica que precisamente los signos. O sea, ¿cómo asumo cuando se acerca, por supuesto, qué debe ser? La frecuencia debe ser mayor. Cuando se aleja, la frecuencia debe ser menor. Entonces, para que pase ese fenómeno, automáticamente yo sabré qué signo aplicar para que no trabajen muy mecánicamente. Y, por ejemplo, en la ecuación general, en la verde oscura, hay el signo más menos con el observador y más la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador y más menos la velocidad de la fuente. Por si acaso, recuerden que observador es receptor y fuente es emisor. Entonces, no hay ningún problema. Es muy posible que en algunos libros se encuentren no O, sino R, receptor, y no F, sino E, que es emisor. Y ahí tenemos, dependiendo de que si están en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Si es en el mismo sentido, yo siempre digo que es en persecución. Y hay dos casos en persecución, si persigue el emisor o si persigue el receptor. Ahora, dependiendo también en función de la lógica, si el que persigue tiene menor velocidad que al que persigo, por supuesto que nunca lo alcanzaré y nunca el sonido será agudo, sino cada vez será grave y por último no se escuchará. Y también hay la persecución del emisor al receptor, no solo del, o sea, y en ese caso solo hay cambio de signos. Y yo también me olvido. Yo también tengo que comprobarlo y aplico las ecuaciones y digo, este es el caso. Entonces voy aplicando y al encuentro, que yo le llamo al encuentro cuando tienen velocidades contrarias, y cuando se acercan y velocidades contrarias cuando se alejan, pues, ¿no? Al desencuentro o a la fuga, yo le llamo a la fuga. Pero la práctica hace mucho. Y antes, cuando yo daba mis clases presenciales, ponía, como les digo, a un emisor y a un receptor, y le ponía nombres, le ponía nombre de ambulancia, de patrulla, de ladrón, de fugitivo, de maleante, etcétera. Y hacía la significación, pero ahora pueden verlo a través de este simulador, que también es interesante y es una excelente herramienta. Nicole, ya no quiero quitarle más tiempo y ¿sabe qué? Prefiero que ahora no hagamos el otro laboratorio, porque tenemos muy poco tiempo y no va a ser suficiente los 15 minutos que nos faltan. Está bien, ingeniero. De todas maneras, si quieren, lo puedo dejar planteado porque, o sea, no Así está es. largo. Ya. Ajá. Perfecto. Entonces, procedemos con eso para eso. Chicos, esto yo lo voy a subir, todo, no se preocupen. Así que vamos con la parte de lo que es superposición. Ahora, aquí quería aclarar solo una cosita respecto a lo que vendría a ser
nuestra fórmula, que así como para efecto Doppler aquí incluso es más sencillo, ¿no, ingeniera? Porque directo es una fórmula, pero la cosa es que tenemos que saber interpretar. Evidentemente matemática, ¿no? Porque en realidad no es una fórmula que da la física, sino es una operación de funciones trigonométricas, suma o resta, y solo de las dos funciones con las que trabajamos, seno y coseno. O sumamos dos funciones seno o dos funciones coseno, o seno coseno y coseno seno. Y eso es eminentemente mecánico. Es por eso que ni siquiera en el examen voy a traer, porque es un desarrollo solo matemático. Correcto, eso mismo. Entonces, lo único que yo quería aquí aclararles era esa situación y que vamos a utilizar esto, perdón, vamos a utilizar la fórmula, en el caso mío, planteé dos ejercicios como si fuera movimiento armónico simple, ondas de movimiento armónico simple, donde solamente estamos graficando respecto a X y no respecto a Y. Pero en el caso de hacer para ondas, es la misma fórmula y de todas maneras es lo mismo para la amplitud resultante y para la fase inicial resultante, que eso es lo que simboliza aquí AR y alfa R. Y nuestra ecuación resultante simplemente va a ser la amplitud resultante por el seno o el coseno en el otro caso para coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial resultante. Y entonces, ¿cuáles son los únicos que no vamos a obtener? Va a ser la amplitud resultante y la fase inicial resultante, que ¿cómo se sacan? Se sacan así. Esto es la amplitud 1 elevado al cuadrado más la amplitud 2 elevado al cuadrado más 2 veces la amplitud 1 por la amplitud 2 multiplicado por el coseno de la fase inicial 2 menos la fase inicial 1. Recordando que vamos a tener dos ecuaciones de onda, ¿no? La ecuación 1 y la ecuación 2, que van a ser las que se van a superponer. Entonces acá voy a tener mi fase inicial 1 y mi fase inicial 2, para que no se chipen con eso, con cuál es cuál, ¿no? Directamente ya sé cuál es cuál. Y para la fase inicial resultante sería la tangente a la menos 1 de todo eso entre paréntesis, no se olviden eso, la amplitud 1 por el seno de la fase inicial 1, más la amplitud 2 por el seno de la fase inicial 2, sobre amplitud 1 coseno de la fase inicial 1, más amplitud 2 por el coseno de la fase inicial 2. Acá es súper importante que su calculadora esté en radianes, no se olviden eso, para que les salga un correcto resultado. Y en el caso de lo que es, acá lo quería poner más grande, pero no me salía, van a disculpar. En el caso de lo que es, ya, ahora sí lo puedo volver a copiar, van a disculpar. Para ondas, entonces es el mismo, pero ahora le aumento el número de ondas para poder tener ya la ecuación que siempre conozco. Entonces, les mencionaba que las condiciones solamente son para esta, que la frecuencia angular 1 y la frecuencia angular 2 sean iguales. De esa manera es que yo sé que estas ondas se pueden superponer. Y en el caso de las ondas como tal, ya con ondas, con gráfica en Y, o sea, con desplazamiento en Y, ya es que la que la frecuencia angular y que el número de ondas sean iguales. Entonces, la frecuencia angular ya sabemos que tienen que ser iguales, y en este caso el número de ondas también tiene que ser igual. Entonces, es sencillo, es solo aplicar la fórmula. De modo que lo que yo les quería hacer de manera rápida era más que nada, pero esto lo podemos revisar igual el sábado. Me parece que ya lo hicimos, ¿no? Con ustedes. Así que si puede quedar esta fórmula de tarea, sería lo único, que en realidad es agarrar y reemplazar. Acá lo que vamos a tener es que la amplitud 1 va a ser 2, que la amplitud 2 va a ser 6, la fase inicial 1 va a ser 0, porque no hay, y la fase inicial 2 va a ser pi tercio. Entonces ustedes agarran y reemplazan esta fórmula, estos datos, en mi primera fórmula de amplitud resultante y luego en la fase inicial resultante. Y luego lo colocan en su ecuación de la onda resultante. Y ahora lo que más me interesaba era la parte gráfica, donde en estos 10 minutitos lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Como les mencionaba, hay varias formas de hacerlo.
como una puede ser el simulador, mejor dicho, el graficador, pero para el método, como habíamos igual visto en la ayudantía, el método clásico es la gráfica donde yo me doy dos valores, o sea, me refiero a que me doy valores para X y para T, en este caso, no, mejor dicho, me doy valores para T y voy sacando los resultados para X. De esta manera es sencillo porque yo me puedo dar valor 0, valor 1, 2, 3 y obtengo los valores para X y de esa manera es que grafico. ¿Qué va a suceder con la primera gráfica? Va a ser la fase inicial 0, por tanto ya sé que va a iniciar aquí. Entonces si yo le doy acá la superposición, yo aquí ya lo tengo hecho por si acaso, así que para que sea un poco más rápido y luego también me dé para explicarles el otro, lo voy a poner así. Acá le di un valor de 0, ¿sí? Y, por supuesto, reemplacé en esta fórmula, ¿sí? Reemplacé aquí, 2 por seno de 2 por 0 va a salir 0. Le puse 1 al valor de t, entonces 2 por seno de 2 por 1 y me sale 1,81. ¿Y cómo lo grafico yo aquí? Aquí está. Lo grafico así. Esto está respecto al tiempo y X está, esto está respecto a X. Entonces yo le doy aquí 1 y me va a salir que está cerca de 1,81. Entonces, muy cercano a 2. Recordando que 2 es el máximo valor que yo puedo tener en X. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué 2 es el máximo valor que puedo tener en X? Por la amplitud. Exacto, muy bien. ¿Quién me dijo? Lino Justiniano. Gracias. Eso, chicos, porque la amplitud es 2, entonces yo no puedo tener un valor de X mayor a 2. Por eso es que luego le puse 1 aquí y me salió 1,81. Le puse 2 al tiempo y me salió menos 1,55. Le puse 3 y me salió 0,55 y eso yo lo fui graficando aquí. 1,81 menos 1,55, 0,55 y el valor máximo era, en X era 2, pero ¿cómo podía yo saber cuándo iba a volver? Como tengo la frecuencia angular, que la frecuencia angular es 2, acá está, esta es la frecuencia angular, ¿no? Yo podía obtener el periodo, 2pi sobre periodo, puedo obtener el periodo como 2pi sobre la frecuencia angular, y como la frecuencia, como el periodo es pi segundo, que eso se traduce a 3,14 segundos, yo si coloco acá el valor de pi, o sea, de 3,141516, pero mejor si lo coloco como pi completo, es donde va a volver exactamente al mismo punto. Aquí, a 2. Mejor dicho, a 0. ¿no? Entonces, yo sé que en 3,14 segundos, esta onda va a volver al mismo punto, acá, en 3,14. Y yo para saber cuánto va a valer, por ejemplo, aquí es un despeje que no me gusta mucho que digamos, pero para saber cuánto necesito para que llegue a 2, simplemente aquí en vez de despejar, de reemplazar el tiempo, reemplazo la X. Entonces, en vez acá de tener X, voy a tener, o sea, mejor dicho, en vez de reemplazar T, voy a despejarla la T. Uy, no puedo escribir. En vez de calcular X, voy a despejar T para saber en qué tiempo es que va a valer los 2 de amplitud. O sea, que va a ser que la X va a valer 2. O sea, para saber en qué momento llega a la amplitud máxima. Entonces, eso podría hacerlo, pero la verdad es que teniendo estos datos te da una idea. Como esto no va a entrar al examen, yo sé que no es una prioridad, pero sí es importante a veces saber cómo se grafica. Y en caso de que esta parte no nos dé un resultado tan exacto, por ejemplo, acá hice para la otra, para esta de aquí, también la saqué, le di valores a t, y también para la x resultante, miren acá, si se dan cuenta, ya les di hasta el resultado. Igual pueden graficarlo. Lo malo es que como es una onda bastante más grande que esta de aquí, pues nos va a dificultar un poco más la gráfica. Eso es lo malo de este tema, incluso en presencial. Así que para eso, para terminar ya, les presentaba este graficador, que igual lo vimos en lo que es
En lo que es la ayudantía también se los pasé y se los di, donde aquí ustedes colocan los datos que le da la gráfica. En este caso me da con coseno, pero yo lo puedo cambiar. Puedo colocar el 2, el seno aquí. Y esto ya para concluir, ustedes lo pueden seguir dañando los que no fueron, o sea, los que no pudieron asistir ese día, ya lo saben ahorita, lo voy a pasar igual de este enlace. Era 2 seno de 2 por tiempo. Y ya está, solo eso. Y de esa manera es que ya me lo grafica. Miren, acá está. Un rato ignoren esta de aquí y esta de aquí. Y esta es la gráfica que prácticamente estábamos haciendo acá. Esta azul de acá es esa verde de aquí del simulador. Empieza en 0, como mencionamos. Su máximo punto es 2 y menos 2, por supuesto. Y en 1 va a 1,81, más o menos por aquí. 1,81. En 3, perdón. 1,81 en 2 va a 1,51, en 3 va a 0,55, tal cual los datos que habíamos sacado aquí. Solo que, por supuesto, acá nosotros tenemos un margen de error porque no tenemos tantos puntos. En cambio acá la graficadora pues nos da todos los puntos. Entonces si ustedes colocan la otra aquí, era 6, 2, ya, perdón, 6, 6 seno de 2t más pi sobre 3. Y aquí está la otra gráfica, ¿ven? Y automáticamente ya me saca la superposición. La última ya es la superposición de ambas. Entonces, como pueden ver, es mucho más fácil en el simulador, pero es bueno saber también cómo se hace de manera manual. Y eso sería para concluir, y este graficador ya se los paso, pero es esto básicamente. Y como pueden ver, acá también se ve la fase inicial como es distinta, más o menos por acá, y luego ya la fase inicial que habíamos obtenido de ya reemplazar nosotros en nuestra fórmula. Entonces, para que quede claro, ya los objetivos son comunes, los fundamentos son comunes. Acá para el desarrollo de esto, solo necesito que me reemplacen los datos y ustedes me saquen la X resultante. Eso necesito, que la obtengan, ¿ya? La gráfica no las voy a pedir, no la hagan, no hay problema, yo sé que está complicado de hacer, pero quisiera que entren a la graficadora y lo vean. Esto lo tienen que tener, esto también lo tienen que tener, y conclusiones tienen que completarlo, tienen que tener los cálculos, y sus conclusiones generales también me las colocan. Ya saben, una de los tres pueden usar y tener. Y esto no se copia, aquí está. Solo son los esquemas de apoyo que utilicé, y como ven no los utilicé porque había bastante ya material, pero los puse por si acaso. Pero igual no se copia, ¿ya? Así que eso sería, para no pasarme del tiempo y